Sí, sí. Entonces él es un expulso. Y una vez alguien se batió dueño con, creo que con cuchillo. O sea, es una cosa de loco lo de Spinoza. Sí, era muy de repente le tenía. Sí, Y muy bueno, particular. voy a continuar leyendo, si les parece, página 63. A ver Dale, ok. 63 también. hasta dónde llegamos. Dale. Se llama el capítulo 3, los personajes conceptuales. Ejemplo 5. El cogito de Descartes es creado como concepto, pero tiene presupuestos, pero no como un concepto que supone otros conceptos. Por ejemplo, hombre supone animal y racional. En este caso, los presupuestos son implícitos, subjetivos, preconceptuales y forman una imagen del pensamiento. 2 puntos. Todo el mundo sabe qué significa pensar. Todo el mundo tiene la posibilidad de pensar. Todo el mundo quiere lo verdadero. Pregunta. ¿Hay algo además de estos dos elementos, el concepto y el plano de inmanencia o imagen del pensamiento, que va a quedar ocupado por unos conceptos del mismo grupo, el cogito y los conceptos acoplables? Voy a repetir toda la pregunta, ¿verdad? Compleja. ¿Hay algo además de estos dos elementos, el concepto y el plano de inmanencia o imagen del pensamiento, que va a quedar ocupado por unos conceptos del mismo grupo, el cogito y los conceptos acoplables? Otra pregunta. ¿Hay algo en el caso de Descartes, además del cogito creado y de la imagen presupuesta del pensamiento? Y acá ya responde. Hay algo en efecto, algo un poco misterioso que aparece a ratos o que se transparenta y que parece tener una existencia confusa a medio camino entre el concepto y el plano preconceptual que va de uno a otro. Por el momento se trata del idiota, 2 puntos, es él quien dice. Él es quien dice. Yo, él es quien lanza el cogito, pero también él es quien controla los presupuestos subjetivos o establece el plano. El idiota es el pensador privado por oposición al profesor público, el escolástico. El profesor remite sin cesar a unos conceptos aprendidos, entre paréntesis, el hombre animal racional, mientras que el pensador privado forma un concepto con unas fuerzas innatas que todo el mundo posee por derecho por su cuenta. Yo pienso. Nos encontramos aquí con un tipo de personaje muy extraño que quiere pensar y que piensa por sí mismo por la luz natural. El idiota es personaje conceptual. Podemos precisar algo mejor la pregunta. ¿Hay precursores del cogito? ¿De dónde viene el personaje del idiota? ¿Cómo ha surgido acaso en una atmósfera cristiana, pero a modo de reacción en contra de la organización escolástica del cristianismo, en contra de la organización autoritaria de la Iglesia? Otra pregunta. ¿Se encuentran ya rastros de este personaje en San Agustín? Otra pregunta. ¿Es acaso Nicolás de Cusa quien le confiere pleno valor de personaje conceptual, con lo que este filósofo estaría cerca del cogito, pero sin poder aún hacerlo cristalizar como concepto? Y acá hay un pie de página que creo que corresponde leer. 1. Sobre el idiota, entre paréntesis, lo profano, lo privado o lo particular,
por oposición al técnico y al sabio. Pero el idiota y sus relaciones con el pensamiento, Nicolás de Cusa, idiota. Descartes reconstituye los tres personajes bajo los nombres de Eudoxo, el idiota, Poliano, el técnico, y Epistemón, el sabio público. Respecto a las razones por las que Nicolás de Cusa no desemboca en un cógnito de Candillac. Me está llamando por teléfono, pero no voy a atender, así que... Bueno, este era el pie de página que venía de acá, que decía, voy a leer la frase anterior, una pregunta. ¿Es acaso Nicolás de Cusa quien le confiere pleno valor el personaje conceptual con lo que este filósofo estaría cerca del cógnito, pero sin poder aún hacerlo cristalizar como concepto? En cualquier caso, la historia de la filosofía tiene que pasar obligatoriamente por el estudio de estos personajes, de sus mutaciones en función de los planos, de su variedad en función de los conceptos. Y la filosofía no cesa de hacer vivir a personajes conceptuales, de darles vida. Punto. Ya. Voy a repetir la última frasecita esta. Dice, en cualquier caso, Sí. la historia de la filosofía tiene que pasar obligatoriamente por el estudio de estos personajes. Y está hablando de el idiota, está hablando del técnico y está hablando del sabio, ¿verdad? Así parece. Entonces, pasa obligatoriamente por el estudio de estos personajes, de sus mutaciones en función de los planos, de su variedad en función de los conceptos. Y la filosofía no cesa de hacer vivir a estos personajes conceptuales, de darle vida. Y acá me parece que entreví algo que a lo mejor me ayude a mí, no sé, voy a comentar. Dice, el estudio de estos personajes, de sus mutaciones en función de los planos. Y ahí comprendo yo como que cada uno de nosotros tiene conciencia o estamos con una especie de plano de inmanencia, nuestro pensamiento, pero que ese va cambiando en la medida en que nosotros cambiamos o en la medida en que son partes individuales que se diferencian, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al caso más común, el apolíneo y el dionisíaco que todos somos, ¿verdad? Es como que yo, la misma personalidad, pero de repente si estoy en una actitud o conducta apolínea, me pongo en un plano de inmanencia siendo yo, pero cuando cambio y paso a un plano de báquico o dionisíaco, ahí sigo siendo yo, pero en otro plano de inmanencia. No sé si eso, a mí como que me ayuda un poquito a visualizar el tema el plano de inmanencia con sus diferentes planos que parecía un hojaldre, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero además era un hojaldre agujereado, para más además. ¿Qué te parece, Pati? Se me corta a mí de repente la señal. Se me corta mal luego. Ay, qué lástima, qué lástima. Yo, a ver, yo lo que entendí, ¿me escuchan ahí ustedes? Sí, yo te escucho bien, sí. Sí, ahora te Ya. escucho bien. Ya, aparece Descartes y utiliza esta cuestión del idiota, porque el concepto de idiota pues es un concepto griego que tenía que ver con aquel que prefería la vida privada. ¿Ah, sí? No sé si se acuerdan ustedes. Sí, sí, el concepto... No, yo no conozco el concepto. ¿En serio? Deben
concepto No. político muy famoso. En la Grecia antigua, la vida pública era la mejor, era lo que definía al ser humano, la polis. El concepto de polis era el concepto por el cual el ser humano vivía. O sea, el ser humano era un zoon politicum, Claro. era un animal político. O sea, nosotros somos seres sociales. No podemos vivir sin la sociedad. La sociedad nos constituye, nos define, ¿verdad? Nos determina, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la actividad política, de ahí viene el tema de la polis y todo eso, tiene que ver con que yo me preocupo y me ocupo de mi polis, participo. Eso quiere decir, soy activo, milito, voto, asumo los cargos, soy responsable. O sea, la polis, que no es lo mismo que ciudad, ojo, ¿eh? Pero es la definición, pues, por excelencia del ser humano. Me define. Entonces yo vivo en función y viceversa de la polis. Y por lo tanto, cuando de repente, de alguna manera muy rara, aparecía una persona, un ser humano, que no le interesaban los asuntos de la polis, ese era un idiota. Idiotez. Sí, el idiotez es aquel que no se preocupaba por su polis, no le interesaba la vida de convivencia humana, sino que no quería participar, no quería votar, no quería tener cargos. O sea, antes allá nadie rehuía ningún cargo porque se consideraba que eso era parte de la vida. O sea, ahora, en nuestra época, la vida privada tiene mucho más peso que la vida pública. Yo puedo decir, solamente voy a hacer a lo que estoy obligado. No estoy obligado a votar, no estoy obligado a afiliarme, no estoy obligado a estar en la comisión vecinal, no estoy obligado. O sea, hay un montón de cosas a las cuales no estoy obligado, entonces no me voy. La vida privada cambió con respecto a la pública en nuestra era moderna. Pero en la época griega era muy distinta. La vida pública era la vida normal. Claro. Todos iban al ágora y debatían y se preocupaban. Es distinto ahora que dicen no me interesa, es una tontería, pierdo mi tiempo, me saca mi tiempo, o sea, no voy a participar, qué sé yo. Entonces, ellos tenían una palabra para aquel que no participaba en política. El que no participaba en política era un idiotez, o sea, vivía en lo privado. Así, De ahí viene acá encontré la ¿encontraste? etimología. Qué interesante, Sergio, que no Mm. sabía. Yo lo- En Es serio, sí, aquel que sí, se sí. preocupa de lo propio. De ahí es Sí. el prefijo idio, como idiosincrasia, idioma, etcétera, ¿verdad? Eso en Ah, griego. sí, Mirá vos, en griego, sí, Pero en latín sí. sí significaba ignorante, ¿verdad? Ese ya es otro idioma. ¿cuál era? Ahí ya fue derivando, ahí ya fue derivando. O sea, Claro. por eso que nosotros le decimos idiota a alguien y es un insulto. Pero en esa época significaba un idiota, era aquel que se preocupaba por lo suyo y no se preocupaba por la polis, por los asuntos de la vida pública, Asuntos que era propios, lo que se espera. Sí, asuntos solamente le propios y importaba no lo suyo. públicos. Exactamente, lo mío, mis cosas y no el barrio, no la ciudad, o sea, y todo el comportamiento ciudadano es lo contrario al ciudadano. El ciudadano hoy día es ese que se preocupa, que hace su parte, que forma fila, que espera en el semáforo, que paga sus impuestos, que cuando hay que marchar, marcha, cuando hay que hacer cosas, hace. No es ese que se retrotrae en su casa y se instala y dice, no me importa lo que pasa, ¿verdad? Mientras no me molesten, ¿verdad? Ese es el idiota. O sea, ellos usaban esa palabra idiota y luego en latín va derivando hacia un insulto como ignorante, ignorante en el sentido ignorante político, ignorante de lo humano, porque lo humano es convivir. Entonces, era muy definitorio de lo que los griegos entendían por la vida y porque la política pues, era la vida para ellos, ¿verdad? Claro. Por eso Aristóteles les pone que el hombre es un animal político. O sea, el hombre es ese que vive en grupo y que vive en polis. Eso es lo que significa. No es ni bestia ni Dios, dice. Los dioses pueden vivir solos, pueden estar en otros lugares, en el fondo del mar, qué sé yo, en los cielos, pero el hombre vive en polis, ¿verdad? Entonces, porque eso quiere decir vive en comunidad con los otros. Y
lo que yo entiendo, una vez dicho eso, cuando acá le utiliza el término idiota, en el caso de Descartes, es por eso que dijo recién esa raíz, el que piensa en lo privado, en su interioridad, y Descartes tiene las dos cosas, tiene el lado profesoral público, donde él tiene toda una propuesta, ¿verdad? Y luego tiene su lado idiota en el sentido de su lado interno, donde habla del pienso, luego explico y compañía. Entonces, eso es lo que hace acá Deleuze. Utiliza el término idiota en el sentido de la interioridad, de lo propio interno, que Descartes también explota mucho, que es la cuestión del cogito, ¿verdad? Y luego empieza a ver si esa cuestión de Descartes, si ya no hay antecedentes en San Agustín, ¿verdad? Que tiene también esta cuestión de la interioridad, compañía, ¿se acuerdan? San Agustín pues es muy famoso porque tiene esa introspección, ¿se acuerdan que él decía que Dios no hay que buscarle en las montañas, ni, no sé yo, en los valles, en los bosques, sino que en el interior? O sea, San Agustín es muy famoso por tener ese método introspectivo, o sea, meterse dentro, mirarse dentro, que es lo que también Descartes hace. Entonces él pregunta acá, según yo entiendo, si esto ya no tiene antecedentes de San Agustín, y luego se va a Nicolás de Cusa, que es un filósofo posterior a San Agustín y anterior a Descartes. Nicolás de Cusa es medieval, es del medioevo todavía. Pero ya del medioevo al final, del medioevo al final, no me acuerdo exactamente el año, o sea, la época de Nicolás de Cusa, pero es un poco anterior a Descartes, es anterior, ¿verdad? Pero es muy posterior a San Agustín también. Bueno, y lo que parece que ve acá es que pregunta si Nicolás de Cusa o Agustín ya no empezaron esta cuestión de la interioridad, ¿verdad? Del cogito, antes que Descartes, ¿verdad? Y luego veo esta cuestión de los personajes que Descartes habla de Eudoxo y hay en la nota al pie, creo que está en la nota al pie, no recuerdo. Sí. Y bueno, eso la verdad que no conocía, esa cuestión de ¿cómo se llama? Epistemón y Poliandro, eso no vi, pero yo no he leído tampoco todo Descartes, puede ser que sean algunos personajes de algunos diálogos, eh, porque eso que está en francés, la recherche de la vérité par la lumière naturelle, eso es la búsqueda de la verdad por medio de la luz natural. Sí, perfecto. La búsqueda de la verdad por medio de la luz natural, que es un tema de Descartes. Es un tema de Descartes. Y ahí están los tres personajes que vos nombraste, ¿verdad? Eudoxo el idiota, Poliandro el técnico y Epistemón el sabio público. El sabio público. De Sí, episteme, que es conocimiento, vos sabes, ¿verdad? sí, sí. No, yo no, exactamente, yo nunca escuché estos nombres, no sé de dónde saca Deleuze. ¿Será de alguna obra porque yo conozco 3 o 4 de Descartes, el discurso del método, las meditaciones metafísicas, y después hay uno que se llama reglas para la dirección del espíritu, y luego tiene más, tiene 3, 4, 5 obras más, ¿verdad? Y quizás en una de esas, en la forma de diálogo, aparecen estos personajes. Yo no conocía, este Poliandro y Eudoxo, ¿verdad? Que él utiliza epistemón, ¿verdad? Eudoxo es un personaje histórico, ¿Así? es un personaje, fue un pitagórico, o sea, existió. Seguramente él volvió a renombrar algún personaje con ese nombre. Eudoxo fue un pitagórico, astrónomo, matemático. Poliandro a mí me suena también, y Epistemón sí que no, luego, ese no, nunca escuché. No sé si ese ya es un invento nomás de él, por el tema de episteme, ¿verdad? Pero bueno, eso es y este Chestov fue un filósofo, creo que fue de origen ruso, que tiene unos estudios sobre Kierkegaard. ¿Quién? Sobre Kierkegaard. Soren Kierkegaard, el filósofo danés. Ahí le cita a Chestov. Entonces, porque Chestov, ahí justamente está Kierkegaard y la filosofía existencial. Ese es un libro clásico también, uno de los primeros libros sobre Kierkegaard, de este Chestov, ¿verdad? Entonces,
parece que también él tiene algo relacionado con esto que estaba diciendo, que están diciendo Deleuze y Guattari, ¿verdad? O sea, empieza esta cuestión del concepto eh, eh, yéndose hacia Descartes y muestra que Descartes tiene como dos vertientes. Una, la parte pública, que es el profesor escolástico. ¿Se acuerdan que él era alumno de los jesuitas? Era un profesor público de matemáticas, todo así. Y luego tiene sus pensamientos, sus reflexiones filosóficas sobre el cogito. Y ese es el lado no público, ese es el lado, por lo tanto, idiota. El lado donde él dice que cada uno tenemos un cogito que nos define, qué sé yo. El lado privado Eso es lo de que es el Descartes. lado privado. Exactamente. Dice, se trata del idiota. Dice, él es quien dice yo. Él es quien lanza el cogito. Pero también él es quien controla los presupuestos subjetivos o establece el plano. El idiota es el pensador privado por oposición al profesor público, el escolástico. Entonces, está el idiota, que es el que se concentra en el cogito, en nuestra interioridad, y quieren sacar ahí, digamos, la esencia del humano. Y está el público, que es el escolástico, el que se maneja en el colegio, qué sé yo, porque él no fue cercano a ninguna universidad. Estaba más cercano fue estudiante de un colegio jesuita, ¿verdad? Descartes, que yo recuerde, nunca estuvo relacionado a ninguna universidad, ¿verdad? Pero, bueno, eso es lo que yo, porque dice el profesor, remite sin cesar algunos conceptos aprendidos, dice, el hombre, animal, racional, o sea, esas cosas están luego en el ambiente. Esa es la parte pública de Descartes. Pero el pensador privado, dice, forma un concepto con unas fuerzas innatas que todo el mundo posee por derecho, por su cuenta. O sea, yo pienso, es algo universal, pues todos tenemos eso. Todos pues somos cosas pensantes en, en Descartes, ¿verdad? Eso es lo que nos define universalmente. Entonces, yo, por ahí parece que está yéndose acá, está de ley Guattari, ¿verdad? Están empezando algo que bien vamos a ver cómo prosigue, ¿verdad? En el caso de Descartes, vos habías aclarado que él tiene como un aspecto que es público y otro privado, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que él dice, el idiota en el sector privado y en oposición al profesor público. Exacto. Ah. Bueno, si acá continúa eso, voy a seguir leyendo. El idiota, antes dice, y la filosofía no cesa de hacer vivir a personajes conceptuales, de darles vida. Sí. El idiota reaparecerá en otra época, en otro contexto cristiano también, pero ruso. Ahí, claro, como dijiste, de Chestov. La referencia. Sí, sí. Haciéndose esclavo. El idiota Esclavo. está siendo el singular o el pensador privado, pero ha cambiado de singularidad. Chestov es quien descubre en Dostoyevsky el poder de una nueva oposición entre el pensador privado y el profesor público. Y acá el pie de página hace referencia a Kierkegaard. Dice, Chestov toma primero de Kierkegaard esta nueva oposición, Kierkegaard y la filosofía existencial. Ajá. Entonces, el idiota antiguo pretendía alcanzar unas evidencias a las que llegaría por sí mismo. Entre tanto, dudaría de todo, incluso de 3 más 2 igual a 5, pondría en tela de juicio todas las verdades de la naturaleza. Es el idiota antiguo. El idiota moderno no pretende llegar a ninguna evidencia, jamás se resignará a que 3 más 2 sea igual a 5. El idiota moderno quiere lo absurdo. No es la misma imagen del pensamiento. El idiota antiguo quería lo verdadero, pero el idiota moderno quiere convertir lo absurdo en la fuerza más poderosa del pensamiento, es decir, crear.
El idiota antiguo solo quería rendir cuentas a la razón, pero el idiota moderno más cercano a Job que a Sócrates quiere que le rindan cuentas de cada una de las víctimas de la historia. No se trata de los mismos conceptos. Jamás aceptará las verdades de la historia. El idiota antiguo quería darse cuenta por sí mismo de lo que era o no era comprensible, era o no era razonable, estaba perdido o a salvo, pero el idiota moderno quiere que le devuelvan lo que estaba perdido, lo incomprensible, lo absurdo. A todas luces, no se trata del mismo personaje y se ha producido una mutación. Y no obstante, un tenue lazo une a ambos idiotas como si el primero tuviera que perder la razón para que el segundo volviera a encontrar lo que el otro había perdido de antemano ganándola. Pregunta, ¿un Descartes en Rusia que se ha vuelto loco? No. Por Dostoyevsky. Sí, sí, porque ese libro de Chestov Claro. tiene un capítulo inicial sobre Dostoyevsky, que es sobre el tema del existencialismo y compañía. Entonces, ya. O sea, el idiota antiguo es el idiota racional, y al parecer, ¿verdad? Que busca respuestas así al estilo matemático, ¿verdad? Pero el idiota moderno, dice él, ya busca más lo absurdo. Y ahí yo creo que está la cuestión de Dostoyevsky y de Kierkegaard. Porque la cuestión del absurdo es en Kierkegaard al menos, y seguramente que Dostoyevsky de alguna forma también, tiene que ver con la fe. Porque Kierkegaard fue un pensador cristiano, luterano, por lo menos en un aspecto de su filosofía. El místico, ¿verdad? Él se dedicó mucho al tema de la fe, ¿sí? como definitoria de lo humano, ¿verdad? Era un filósofo anti-hegeliano, anti-Hegel. Entonces, Kierkegaard, en un momento dado, se pregunta acerca de la naturaleza de la fe. Y la fe es la creencia en lo absurdo, es el salto al vacío. Él así define. La fe es un salto al vacío. Famosa definición de Kierkegaard. Su ejemplo de fe es, él analiza todo ese pasaje bíblico donde Abraham le va a matar a su hijo porque Dios le pidió, ¿recuerdan Sí, esa escena bíblica sí. donde Dios le dice a Abraham Sí, que le sacrifique a su propio hijo? Y Abraham, que tiene tanta fe en Dios, le lleva a Jacob, y cuando ya tiene el puñal arriba, ahí Dios le para y le dice que le demostró con eso su fe, y entonces le le dice que perdonó la deje, vida. le perdonó, claro, y le dice que tome un becerro, una ovejita que estaba ahí justamente, y a eso le sacrifican a Dios, pero no a Jacob, pero lo que le puso a prueba es su fe. Entonces por eso Abraham es el padre de la fe, supuestamente, porque él era capaz de asesinar a su propio hijo si Dios le pedía, ¿verdad? Entonces, ese pasaje es todo un libro de Kierkegaard que se llama Temor y Temblor, que es un libro muy interesante, Temor y Temblor, que es un pasaje también, yo creo que él toma de la Biblia, ese Temor y Temblor, y analiza todo el tema de la fe y lo humano a partir de esa idea, ¿verdad? Y bueno, parece que lo que acá Belén se están diciendo que este es el antiguo, el idiota moderno, el tema del absurdo, ¿verdad? A diferencia del antiguo, que es el más cartesiano, más racional, parece, ¿verdad? El idiota antiguo solo quería rendir cuentas a la razón, dice.
pero el idiota moderno más cercano a Job que a Sócrates. Job era, no me acuerdo, Job qué significaba en la Biblia Job, este personaje bíblico, porque ahí se me fue mi poco bagaje cristiano, se me fue al mazo. Pero Job significa algo acá, porque es más cercano a Job que a Sócrates. Job no es Ay, Job creo que era uno que fue tentado por Satanás muchas veces y que no cedía, y que no porque tenía una fe cedía. enorme. Sí, por Sí, un eso. Ahí profeta. está. Sí, Del porque Antiguo es más Testamento, por supuesto. del Antiguo Testamento. Sí, sí. Porque este Job, este idiota moderno es más cercano a Job, o sea, alguien que tiene una fe inmarcesible, una fe enorme. O sea, en la fe es creer en lo absurdo, es más cercano a Job que a Sócrates. Sócrates es el ejemplo de lo racional, de la racionalidad, que es el idiota antiguo, ¿verdad? claro. Y Ahora, acá encontré de Job, lo que decía Pati. ¿Qué dice Aníbal? Job es el protagonista del libro de Job, narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por Satán con permiso de Dios para demostrar la fidelidad e integridad de Job ante Dios. sí. Y él nunca decayó. Es también el ejemplo de la fe. Misma cosa. Entonces, sería el idiota 2, sería el más nuevo, el que desafía la razón. Más cercano a Job. Sí. Sí. Desafía la razón, pero tiene fe en Dios, que es algo así, ¿verdad? Que eso no le pone, no dudar. Sí. Ahí el otro es más racional, es más socrático, el antiguo. El Y el primero, moderno es más cercano al absurdo, ¿verdad? Lo que no entiendo ahí, esa cita dice, es más cercano a Job que a Sócrates, dice, quiere que le rindan cuenta de cada una de las víctimas de la historia. Es el idiota moderno, no se No trata de lo entiendo la mismo. comparación con Job. ¿Eh? No entiendo ¿No tanto entendés? la comparación con Job. Sí, el idiota moderno es el que es más cercano a Job que a Sócrates, dice, porque el Sí, idiota pero moderno no entiendo. sí, el idiota moderno es el que es más irracional, más allegado a lo absurdo. Y lo absurdo tiene que ver con la fe, porque la fe pues es claro. irracional, no es Claro, a ojo racional. cerrado. ¿Perdón? A ojo cerrado, sin demostración, claro. Eso, el salto al vacío, que le decía de Kierkegaard también, Chestov y compañía. Entonces, serían como dos vertientes. Una vertiente que sería como el idiota moderno, que es más del absurdo, o sea, más cercano a Dostoyevsky, más cercano a Job, ¿verdad? A Kierkegaard, y el idiota antiguo, que es más cercano a Descartes y a Sócrates, que es más racional, ¿verdad? O sea, dentro de esa interioridad hay una interioridad racional para el cual 3 más 2 es 5, está bien, y está el otro que no quiere saber nada de que 3 a 2 quiere lo absurdo y jamás se resignará a que 3 más 2 es 5. Dice. Quiere lo absurdo. No es la misma imagen. El idiota moderno no pretende llegar a ninguna evidencia. No trabaja, no funciona como la mentalidad cartesiana que busca la evidencia racional. Así era Descartes, así también era Sócrates. Claro. Que siempre todo lo racionalizaba, todo lo argumentaba, todo lo llevaba a una pesquisa racional, dialéctica, así era Sócrates. Este no, este es Kierkegaardiano, es Dostoyevskiano, o sea, se lanza al vacío, busca lo absurdo. Es más cercano a Job, ¿verdad? O sea, Job cree porque hay que creer. No se le puede preguntar a Job las razones de su fe, así como a Abraham. Uno cree y punto. Hay una frase muy famosa de un filósofo de los primeros cristianos que se llama Tertuliano, que decía, creo porque es absurdo. No sé si ustedes alguna vez escucharon. No. Famosísima. De la No, primera nunca. Es frase. famoso, Sergio. ¿Eh? Famosísimo, dice él, Aníbal, y nosotros dos así con cara de perdido. El propio cara de idiota.
No, se Creo llama que es Tertuliano. absurdo. Es muy bueno. Creo porque, sí, es muy famosa. Creo porque es absurdo, decía Tertuliano, porque era la faceta de discusión de los primeros cristianos que decían que ellos creían en un Dios absurdo, que no había evidencia. Entonces les decía, por eso creo, porque es absurdo, decía Tertuliano, ¿verdad? Y que son los primeros padres de la iglesia, o sea, son los primeros cristianos filósofos, San Agustín, Tertuliano y unos cuantos, San Fulano, San Mengano, yo no me acuerdo, son unos cuantos santos, San Agustín es el más famoso de todos. Este Tertuliano, no sé por qué regla de tres no es santo, creo que porque no hizo milagro o porque no militó tanto, estuvo ahí cerca, ¿verdad? Pero tiene esa frase, quien ab absurdum, en latín algo así, quien absurdum, creo porque es absurdo. Y luego hay otro que tiene algo muy parecido también. Entonces, están más cercano a esto que a Sócrates, ¿verdad? Que es Claro. más racional, ¿verdad? Que a Descartes. Es lo que yo estoy entreviendo, no sé para hacia dónde va, no sé a dónde van de ley Guattari con esto, pero es lo que estoy por el momento sacando de su... Qué interesante esto, ¿no? Uh-huh. Sí, súper Sí, interesante. sí, sí, sí. Está. Lo de Job sí es muy famoso. Job es el ejemplo de la fe, ¿verdad? Con Abraham, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Job era un tipo así que solamente vivía en base a la fe, dice que no le pudo, el diablo no le pudo vencer, imagínense, ¿verdad? Entonces, el idiota moderno es más cercano a Job, dice. Ya Sócrates, claro. Sí, sí. Bueno, continúa acá, dice, el A personaje... ver, quiero hacer un resumencito nomás. Quiere decir que el idiota moderno es prácticamente el que no quiere pensar y el idiota antiguo el que piensa. Se podría decir No sé si es así. que no quiere pensar, yo creo que a lo mejor tiene suspicacia no tiene confianza en el pensamiento. Busca otras vías, ¿verdad? Busca otras vías porque la fe, pues, supuestamente es otro camino, ¿verdad? No sé si es un camino más rápido, pero es un camino distinto al de la racionalidad lógica, argumentativa, discursiva, dialéctica, qué sé yo. O sea, Es distinto. el idiota moderno sería aquel que dice, sí, el conocimiento racional existe, pero es limitado. Y ahí su Ajá. desconfianza, ¿verdad? Sí, Así sería. sí. El moderno, me decís, es confía, pero tiene limitaciones Claro, la confía, racionalidad. Sí, confía en la razón, pero no tanto, ¿verdad? Porque, podría ser, sí. No le parece que esa le conduzca a lo que él quiere. Porque ahí habla también de lo que quiere, ¿verdad? De lo que busca, ¿verdad? Y no busca eso, no le da garantías, no le da confianza a ese camino. Eh, y acá pero también, fíjate, sí. caemos otra vez en Wittgenstein. Que dice, hay cosas que no se pueden saber, entonces cállate la boca. Algo así dice él. Ah, sí, sí, de aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar. Sí, 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 sí. sí, sí, Y entonces abre totalmente. todo un ámbito así enorme hacia el pensamiento no racional, ¿verdad? Ya. Así parece, porque ahí fíjate que así termina, dice, de todas maneras, estos dos idiotas, dice, están unidos por un tenue lazo, dice, como si el primero tuviera que perder la razón para que el segundo volviera a encontrar lo que el otro había perdido de antemano ganándolo, dice. Es como que el otro, al ir hacia el camino racional, pierde algo. Y para encontrar eso que perdió, tiene que volverse loco. Por eso dice un Descartes en Rusia que se ha vuelto loco, dice, porque creo que la novelística de Dostoyevsky tiene algo de lo loco, ¿verdad? De lo absurdo, Y el caso ¿verdad? del Y jugador, por ejemplo, ¿verdad? el jugador, bueno. Está ahí obsesionado, no piensa nada, no es capaz de pensar, ¿verdad? Ajá.
te tira Ya. la muerte y se juega la vida, ¿verdad? Ajá. Porque es el sí, Sí. es como está totalmente tomado por otro espíritu, ¿verdad? Que lo lleva así, bueno, sería, vamos a cambiar en estos términos, dionisíaco pleno, ¿verdad? Que se va a full, hacia el fondo, y no le importa Sí. nada, no importa la vida. Qué bárbaro. Así mismo, sí. Y y bueno, él también, Dostoyevsky tiene un libro también que se llama El idiota, si no estoy errado. Creo que tiene también una novela con ese título luego, me parece. Sí, Y bueno, en Crimen y Castigo hay mucha locura también. sí, Hay reacciones muy, muy viscerales, me parece, en Crimen y Castigo, sí, entre otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que por eso dice, hay un Descartes en Rusia que se ha vuelto loco, pregunta, ¿verdad? Haciendo un jueguito. Y bueno, y todo esto es como es como un ejemplo 5 decía, así empezaba esto, ejemplo 5. Y ahí parece que termina el ejemplo 5 y ahora empiezan ellos a, van a empezar a hablar sobre esto que acaban de poner, parece, ¿verdad? ¿Cómo? Viste que empieza el capítulo, dice ejemplo 5. Ah, sí, 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 sí. Y ahí termina el ejemplo 5 con esta pregunta de Descartes en Rusia que se ha vuelto loco. Porque viste que la diagramación, por lo menos en el PDF que yo tengo, Sí, así es. ¿verdad? Y luego ya empieza el Exacto. texto ahora ya justificado. Ah, el Entonces ejemplo era como, 5, sí, ahí cierto. termina el ejemplo 5, ¿verdad? Y Sí. termina Y con ahora empieza, en Rusia que se ha vuelto loco. Ajá. exactamente, y ahora empiezan ellos, ahí terminó el ejemplo 5. Todo eso que leímos era el ejemplo 5. Y sobre esto van a empezar, parece yo, a discurrir, a empezar a sacar conclusiones, ¿verdad? De esto que acaban de poner. Eh, Parece que en los anteriores hubo ejemplo 4, ejemplo 3, ejemplo 2, parece que así van haciendo, ¿verdad? Al parecer. Ajá. Después me voy a Y, fijar también eso. Bueno, sí, continúa entonces, ¿verdad? Dice acá, dale. puede que el personaje conceptual aparezca por sí mismo en contadísimos casos o por alusión. Está hablando del personaje conceptual. Sin embargo, ahí está, y aún innominado, subterráneo, siempre tiene que ser reconstituido por el lector. A veces, cuando aparece, tiene nombre propio. 2 puntos. Sócrates es el personaje principal del platonismo. Muchos filósofos escribieron diálogos, pero se corre el riesgo de confundir a los personajes de los diálogos y a los personajes conceptuales. Solo coinciden nominalmente y no desempeñan el mismo papel. El personaje de diálogo expone conceptos. En el caso más sencillo, uno de ellos, simpático, es el representante del autor, mientras que los demás, más o menos antipáticos, remiten a otros filósofos cuyos conceptos exponen de modo que queden listos para las críticas o las modificaciones a las que el autor los va a someter. Por el contrario, los personajes conceptuales, o sea, lo que leí antes era el personaje del diálogo, que expone Sí. conceptos. En cambio, los personajes conceptuales ejecutan los movimientos que describen el plano de inmanencia del autor e intervienen en la propia creación de sus conceptos. Así pues, aun cuando son antipáticos, lo son perteneciendo plenamente al plano que el filósofo considerado establece y a los conceptos que éste crea. Entonces, señalan entonces los peligros propios de este plano, las malas percepciones, los malos sentimientos o incluso los movimientos negativos que se desprenden de él
y ellos mismos van a inspirar conceptos originales cuyo carácter repulsivo sigue siendo una propiedad constituyente de esta filosofía. Por más razón, aún en lo que se refiere a los movimientos positivos del plano, a los conceptos atractivos y a los personajes simpáticos, toda un Einfühlung filosófica. Einfühlung es como una empatía, ¿verdad? Y a menudo, de unos a otros, hay grandes ambigüedades. Entonces acá presenta por un lado el personaje del diálogo y otro es el personaje conceptual. Y ese ya se mueve en el plano de inmanencia, ¿verdad? Intervienen en la propia creación de sus conceptos. Y el personaje conceptual dice que generalmente son simpáticos. Son antipáticos. Son antipáticos, sí. Plenamente al plano que el filósofo considerado establece y a los conceptos que éste crea señalan entonces los peligros propios de ese plano, las malas percepciones, los malos sentimientos o incluso los movimientos negativos que se desprenden de él, y ellos mismos van a inspirar conceptos originales cuyo carácter repulsivo sigue siendo una propiedad constituyente de esta filosofía. Estos serían los personajes conceptuales. Sí, aquel personaje que no era el que creaba. Sí, el que no es parte del diálogo, el personaje conceptual. No el Sócrates, sino el opuesto al Sócrates. Que siembra la duda. Con más razón aún, en lo que se refiere a los movimientos positivos del plano, a los conceptos atractivos y a los personajes simpáticos, toda una Einfühlung filosófica, y a menudo de unos a otros hay grandes ambigüedades. El personaje conceptual, uno era el personaje del diálogo y otro el personaje conceptual, ¿verdad? Sí. El personaje conceptual no es el representante del filósofo, es incluso su contrario. O sea, el personaje conceptual es muy incómodo, parece ser, ¿verdad? Un antipático. Ajá. Me parece a mí. Su contrario. Es incluso su contrario. El filósofo no es más que el envoltorio de su personaje conceptual principal y de todos los demás que son sus intercesores, los sujetos verdaderos de su filosofía. Los personajes conceptuales son los heterónimos del filósofo. Verás que voy a buscar heterónimo, que decir los otros nombres sería, ¿verdad? Voy a buscar Parece que sí. ¿Y sería lo opuesto al homónimo o no? Sí, exacto. Heterónimos. Heterónimos son de la gran posibilidad que tiene con nombre diferente al suyo, con el que un autor firma su obra cuando adopta una propiedad fingida. Ah, claro. Sí, es un apodo. O un nombre. Un nombre ficticio. Algo así, ¿verdad? Bueno, entonces, el personaje conceptual no es el representante del filósofo, es incluso su contrario. El filósofo no es más que el envoltorio de su personaje. Ah, mira qué notable. El envoltorio de su personaje conceptual principal y de todos los demás que son sus intercesores, los sujetos verdaderos de su filosofía. Los personajes conceptuales son los heterónimos del filósofo. Ah, y el nombre del filósofo es mero seudónimo de sus personajes. Yo ya no soy yo, sino una aptitud del pensamiento para contemplarse y desarrollarse
a través de un plano que me atraviesa por varios sitios. Qué inteligente es esto, ¿no? Para mí me parece, me gusta. O sea, una cosa es el filósofo y otra cosa es su pensamiento. Sí, los conceptos que él atraviesa, ¿no? El personaje conceptual no tiene nada que ver con una personificación abstracta, con un símbolo o una alegoría, pues vive, insiste. El filósofo es la idiosincrasia de sus personajes conceptuales. Y idiosincrasia es la manera de ser, ¿verdad? Así Es la entiendo. idea. Sí, es la forma de ser, sí, sí. Ajá. Entonces, el filósofo es la forma de ser de sus personajes conceptuales. Qué interesante. Sí. Y la idiosincrasia es la idea propia, porque idio dijimos que era propio. Claro, claro. Ujú. El filósofo es la idiosincrasia de los personajes conceptuales. Ah, sí, sus propios personajes, claro. El destino del filósofo es convertirse en su o sus personajes conceptuales, al mismo tiempo que estos personajes se convierten ellos mismos en algo distinto de lo que son históricamente, mitológicamente o corrientemente. Este paréntesis. El Sócrates de Platón, claro. El Dioniso de Nietzsche, el idiota de Cusa. Claro, Platón manipula, idealiza y cambia lo que es Sócrates. Sí. ¿Verdad? Lo deforma a su manera, con su pensamiento. Es el personaje conceptual de Platón, entonces, Aníbal, el Sócrates de Platón. Exacto. Y de Nietzsche, Nietzsche que adora a Dioniso, es la idea que Nietzsche tiene de Dioniso. No es Dioniso. Hay que ver cómo es Dioniso, No. ¿verdad? Qué interesante que está esto. El idiota de Cusa. No sé cómo, pero no creo que sea muy diferente lo que piensa Cusa, ¿verdad? Y su personaje piensa otra cosa. Qué Sí. notable. El personaje conceptual es el devenir, o el sujeto de una filosofía que asume el valor del filósofo, de modo que Cusa, o incluso Descartes, deberían firmar el idiota. Qué simpático. De la misma forma que Nietzsche, el anticristo o Dionisio crucificado. Los actos de palabra en la vida corriente remiten a unos tipos psicosociales que son prueba de hecho de una tercera persona subyacente. Decreto la movilización como presidente de la República. Te hablo como padre. Es como una actuación, claro. Es una actuación psicológica, ¿verdad? Ahora me pongo como padre, entonces te hablo como padre. O sea, te hablo, dice, decreto la movilización como presidente de la República, no como yo, fulano, no. Como presidente de la República, claro, asumo ese rol. De igual modo, el conector filosófico es un acto de palabra en tercera persona en el que siempre es un personaje conceptual el que dice yo. Yo pienso en tanto que idiota. Yo quiero en tanto que Zaratustra. Yo bailo en tanto que Dioniso. Yo pretendo en tanto que amante. Hasta el tiempo bergsoniano necesita un mensajero. En los enunciados filosóficos no se hace algo diciéndolo, pero se hace el movimiento pensándolo por mediación de un personaje conceptual. Ay, qué interesante. O sea que nuestros pensamientos son personajes conceptuales. Buenísimo. De este modo, los personajes conceptuales son los verdaderos agentes de enunciación. ¿Quién es yo?
siempre es una tercera persona. Invocamos a Nietzsche porque muy pocos son los filósofos que han trabajado tanto con personajes conceptuales simpáticos. Dioniso, Zaratustra, o antipáticos, Cristo, el sacerdote, los hombres superiores, el propio Sócrates, antipático, ahora. Podría parecer que Nietzsche renuncia a los conceptos. Sin embargo, creó algunos conceptos inmensos e intensos, entre paréntesis, fuerzas, valor, devenir, vida, y otros repulsivos como resentimiento, mala conciencia. Igual que estableció un plano de inmanencia nuevo, entre paréntesis, movimientos infinitos de la voluntad de poder y del eterno retorno, que trastoca la imagen del pensamiento, entre paréntesis, crítica de la voluntad de verdad. Punto. Pero nunca, en su caso, quedan sobreentendidos los personajes conceptuales implicados. Bien es verdad que su manifestación en sí misma suscita la ambigüedad, lo que hace que muchos de sus lectores consideren a Nietzsche un poeta, un taumaturgo, un creador de mitos. Pero los personajes conceptuales no son, ni en Nietzsche, ni en ningún otro autor, personificaciones míticas, ni personas históricas, ni héroes literarios o novelescos. El Dioniso de Nietzsche pertenece tan poco a los mitos como el Sócrates de Platón a la historia. Volverse no es ser. Y Dioniso se vuelve filósofo, al mismo tiempo que Nietzsche se vuelve Dioniso. También en esto fue Platón quien empezó. Se volvió Sócrates y al mismo tiempo que hizo que Sócrates se volviera filósofo. Qué fantástico esto. Qué nuevo, qué sencillo y qué intenso, ¿verdad? Me parece a mí. Sí, 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 sí. O sea, hay como un desdoblamiento. Personaje conceptual. Entonces, el Dioniso de Nietzsche no es el Dioniso vasco de los griegos, no. Es el personaje conceptual de Nietzsche que Nietzsche lo hizo filosofar. Y Platón hizo lo mismo que con... creó en su cabeza. Claro, claro. Y que todos hacemos lo mismo. Exacto. La libre interpretación. Qué espectacular. Bueno, ahora sí. La diferencia entre los personajes conceptuales y las figuras estéticas consiste en primer lugar en lo siguiente. Unos son potencias de conceptos y otros potencias de afectos y de perceptos. Unos operan sobre un plano de inmanencia que es una imagen del pensamiento ser, entre paréntesis, noumeno, y los otros sobre un plano de composición como imagen de universo fenómeno. Las grandes figuras estéticas del pensamiento y de la novela, pero también de la pintura, de la escultura y de la música, producen efectos que rebasan las afecciones y percepciones ordinarias, igual que los conceptos se rebasan las opiniones corrientes. Voy a leer otra vez eso. Las grandes figuras estéticas del pensamiento y de la novela, pero también de la pintura, de la escultura y de la música, producen efectos que rebajan las afecciones y percepciones ordinarias, igual que los conceptos rebasan las opiniones corrientes. Melville decía que una novela comporta una infinidad de caracteres interesantes, pero una única figura original, como el único sol de una constelación de universos, como principio de las cosas,
o como el faro que saca de la penumbra un universo oculto. Así, el capitán Ahab o Bartleby, esto es de Melville, el gran Scrooge, el timador sería, ¿verdad? El universo de Kleist está recorrido por afectos que lo atraviesan como flechas o que se petrifican de repente allí donde se yerguen la figura de Homburgo o de Penthesilea. Las figuras nada tienen que ver con el parecido o con la retórica, pero son la condición bajo la cual las artes producen afectos de piedra y de metal, de cuerdas y de vientos, de líneas y de colores, sobre un plano de composición de universo. El arte y la filosofía seccionan el caos y se enfrentan a él, pero no se trata del mismo plano de sección y de la misma manera de poblarlo. Constelaciones de universo o afectos y perceptos en primer caso, complexiones de inmanencia o conceptos en el segundo. No es que el arte piense menos que la filosofía, sino que piensa por afectos y perceptos. Eso a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Afectos es lo que uno siente y perceptos es lo que uno percibe. Sería algo así como fenomenológico, que a Patti le gusta eso. No es que el arte piense menos que la filosofía, sino que piensa por afectos y perceptos. Ello no impide que ambas entidades pasen a menudo de una a otra en un devenir que las arrastra a ambas en una intensidad que las co-determina. La figura teatral y musical de Don Juan se convierte en personaje conceptual con Kierkegaard, y el personaje de Zaratustra es ya en Nietzsche una gran figura de música y de teatro. Ocurre como si entre unos y otros no solo se produjera alianzas, sino también bifurcaciones y sustituciones. En el pensamiento contemporáneo, Michel Guérin es uno de los que descubren más profundamente la existencia de personajes conceptuales en el corazón de la filosofía, pero lo define en un logodrama o en una figurología que introduce el afecto en el pensamiento. La cita al pie dice Michel Guérin, El terror y la piedad, en francés. Y es que el concepto como tal puede ser concepto de afecto. Mira qué interesante esto. Concepto de afecto. Igual que el afecto puede ser afecto de concepto. El plano de composición del arte y el plano de inmanencia de la filosofía pueden solaparse mutuamente hasta el punto de que retazos de uno estén ocupados por entidades del otro. Genial, me encanta eso. Cuando estaba leyendo todo esto desde antes, constantemente estoy pensando en Hamlet y en su personaje de Shakespeare, ¿verdad? En el padre de Hamlet, en la madre, en el padrastro y el Hamlet mismo, que son conceptos filosóficos, ¿verdad? Sí, sí, el traidor, el hijo leal, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Ajá. Interesante esto. Bueno, en todo caso, en cada caso, en efecto, el plano y lo que ocupa son como dos partes relativamente distintas, relativamente heterogéneas. Así pues, un pensador puede modificar decisivamente lo que significa pensar, trazar una imagen nueva del pensamiento, instaurar un plano de inmanencia nuevo, pero en vez de crear conceptos nuevos que lo ocupen, lo puebla con otras instancias, con otras entidades poéticas, novelescas o incluso pictóricas o musicales.
Y del mismo modo, a la inversa, Igitur constituye precisamente un caso de esta índole. Personaje conceptual transportado sobre un plano de composición. Figura estética arrastrada sobre un plano de inmanencia. Voy a leer otra vez. Y del mismo modo, a la inversa, Igitur constituye precisamente un caso de esta índole. Personaje conceptual transportado sobre un plano de composición. Figura estética arrastrada sobre un plano de inmanencia. Su nombre propio es una conjunción. Estos pensadores son filósofos a medias, pero son también mucho más que filósofos, y no obstante, no son unos sabios. Cuánta fuerza en esas obras con los pies desequilibrados. Hölderlin, Kleist, Rimbaud, Mallarmé, Kafka, Michaud, Pessoa, Artaud, muchos novelistas ingleses y americanos de Melville a Lawrence o a Miller, cuyos lectores descubren con admiración que escribieron la novela del espinosismo. Ciertamente, no hacen una síntesis de arte y de filosofía. Se bifurcan, y bifurcan sin cesar. Se trata de genios híbridos que no borran la diferencia de naturaleza, no la colman, pero emplean, por el contrario, todos los recursos de su atletismo para instalarse precisamente en esta diferencia. Acróbatas desgarrados en un perpetuo más difícil todavía. ¡Qué bárbaro! Se está complicando y yo que me tengo que retirar en breve, ya estoy lo atrasada y se está complicando ahí. Sí, está entrando en tema. Está muy interesante, pero sí está. Claro, ya está en esta cuestión de los personajes conceptuales y los personajes del diálogo, ¿verdad? Y después entra en la cuestión de la estética, por lo que veo, esta es una parte donde está haciendo como una especie de análisis del arte, ¿verdad? Porque dice literatura, música, ¿verdad? Teatro, cómo en esa parte tiene digamos, su propio plano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una parte decía que parte del plano creacional del arte puede tener retazos en el plano de inmanencia conceptual, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, lo que yo entiendo acá está haciendo es como pensar la estética, ¿verdad? La parte del arte y su labor, ¿verdad? Afectiva. Y justamente lo que yo estaba hoy comentando, no sé si comparto con quien que mi interés es el concepto de la arquitectura, y como partiendo de Deleuze, pienso, yo al pensar en el concepto de la arquitectura, estoy filosofando la arquitectura. Y conmigo hablaste. Contigo hablando. Sí. Estamos filosofando la arquitectura. Sí. No estamos claro, al en meterte, teoría de la arquitectura. Sí, porque estás buscando conceptos, estás viendo la parte del concepto. Qué bueno. Entonces eso es filosofía. Sí. Qué bueno que está esto. Bueno, fantástico. Muy lindo. Hoy que tenemos público selecto, fue fantástico. Bueno, pues lo voy a grabar y voy a cortar un montón de partes Ya. pongo a disposición de los colegas. Está muy rico realmente este capítulo, es interesante. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí, Bastante pues hojas avanzamos. 4 hojas avanzamos. No, hay que después masticar otra vez bien esto. Hoy nos lucimos. Bueno, fantástico, ok. Entonces, Dale. nos seguimos viendo, ¿ok? El próximo martes. Gracias, Un gran abrazo. gente. Chao, Aníbal. Gracias. Chao, Pati. Que Chao. sigas Nos jurando vemos. bien. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.